buenas tardes, bienvenido de nuevo a esta sección Conoce Lora del Río. Hoy es ya nuestro último programa. Hoy acabamos ya con esta sección que espero que les haya gustado mucho y que la hayan disfrutado y que ya han conocido un poquito más de nuestro patrimonio cultural que tenemos aquí en Lora. Hoy vamos a hablar del Puente del Churre y también de curiosidades de la antigua Lora del Río. Este va a ser nuestro final, final en esta sección que abrimos hace poco y que ya, pues damos por concluida. Vamos a comenzar con el Puente del Churre. El Puente del Churre se situaba en el camino de Alcolea del Río y llevaba hasta Itálica. Este tenía mucho tránsito, pudiéndose acceder a la villa por el barrio Sevilla, muy conocido en la época. Cercana al puente existía una fuente que abastecía de agua a vecinos de la villa, viajeros y animales. Está documentado la existencia de molinos de trigo en sus márgenes. El Puente del Churre se construyó por orden de don Fernando de Alarcón, bailío de Lora, en 1574. Aún conserva en su estructura trazos de antigüedad. Es de construcción romana. En 1753 el puente estaba muy deteriorado, por lo que se decidió reedificarlo. Las obras se pusieron a cargo de don Bartolomé de Quintanilla, don Alfonso Montalvo y Aguilar y don Manuel del Valle Becerra, interventor y alguacil mayor, no solo del puente, sino de las consecutivas obras que se realizaban en la villa. Con 99 metros de longitud tenemos una vía consecutiva al puente. Esta vía empieza a elevarse casi al llegar al margen derecho del río. Consta de un ojo con unos sillares de espléndida talla, paralelos y 2 en 2. Incluye algunas zonas a disposición de soga y tizón, referente a la disposición de los ladrillos, alternándose una fila por la parte más larga en horizontal y otra por la parte más pequeña. El pavimento del puente es de guijarros y conserva antepechos, muro que se pone en los lugares altos para evitar caídas, de piedra erosionada. Está provisto de 2 tajamares de ladrillo situado en el costado norte, en el que encontramos uno más pequeño alejado de la corriente. La anchura del puente es de 3,32 metros. Nos muestra un solo arco que tiene una luz de 10,80 metros. En las dos caras, la rosca del arco tiene 33 sillares que miden 0,50 por 0,50 metros. Debido a la erosión de la piedra calza, los sillares no son perfectos, viéndose en algunas partes relleno de mampostería. Así, esta construcción nos muestra el paso de los años, guardando celosos miles de historias y sucesos transcurridos, testigo silencioso de los juegos incansables de muchos niños, confidente de amores, compañero de paseos y sufridor de las riadas. Qué bonito final le ha dado a este artículo doña Sandra Martínez Coca. La bibliografía que ha utilizado, vaya por Dios como estoy hoy: Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Lora del Río, Revista Estudios Locales de Lora del Río, Tradiciones de Lora y Setefilla por el autor José Montoto, y 3 páginas web: www.loradelrio.es, www.culturadelrio.es y www.wikipedia.org. Lleva mucha razón Sandra cuando dice sufridor de las riadas, porque mientras se va viendo el ojo del puente, pues sabemos que el agua no se va a salir de ahí. En cuanto ya esté tapado el ojo, pues ya sabemos
las consecuencias que puede traer eso. Así que un gran artículo con un final muy bonito que le ha dado Sandra. Vamos ahora a conocer curiosidades de aquí, de nuestro pueblo, curiosidades de tradiciones antiguas, de costumbres que se tenían aquí en Lora. Por eso se llama el artículo Costumbres y curiosidades del pasado de Lora del Río. Y vamos a ello. Los loreños en tiempo de posguerra vivían en el campo, en chozas o en pequeñas casas, no muy lejanas unas de otras. En ocasiones vivían formando grupos de familias emparentadas. Los padres se ocupaban de alimentar a la familia y los hijos contribuían con su trabajo a la economía familiar. Vamos a conocer cómo era la alimentación en aquella época, muy escasa en muchas ocasiones. El desayuno consistía en tostadas, migas de pan o de harina o leche migada con pan. El almuerzo era frecuente el guiso de arroz, las papas guisadas o fritas. La cena, excepto en ocasiones especiales, era siempre la misma, cocido preparado en un barreño del que comían todos. Yo recuerdo, bueno, mi padre nos cuenta que él todas las noches comía cocido cuando vivía con sus padres. Todas las noches, todos los días ponía mi abuela cocido y todas las noches comían cocido. Bien, para el postre, pues contaban con el queso de elaboración propia, quien tuviera. La producción de los tomates y pimientos en los huertos era mayor que el consumo. Lo guardaban en botes bien tapados y para que no se estropeasen untaban aceite en su cuello. Para conservar las patatas se echaban en el suelo y las cubrían con una planta herbácea que se llamaba mastranzo. Se aprovechaba todo lo que la tierra daba, como el espárrago, las collejas, las tagarninas, que a mí me encantan. Las collejas y las tagarninas me encantan. Cardillos, vinagretas. La base fundamental de alimentación era el cerdo. Cíclicamente se hacía la matanza dándole un golpe en la frente para matarlo. Se aprovechaban todas sus partes para hacer embutidos y jamones que había que untarlos de sal, y el tocino salado se guardaba en cajones. La parte del cerdo que no valía para alimentarse era la vejiga, pero le daban una utilidad. La secaban, la ponían en un cacharro y era una estupenda zambomba. Vamos ahora con la indumentaria, cómo se vestían. No tenían calcetines, cubrían sus pies con pedales, que se le llamaba, tela de lona que iba atándose con cuerda hasta las rodillas. Los zapatos eran albarcas hechas con goma de la rueda de los coches. Más tarde se impusieron las alpargatas, que tenían la suela de goma y el resto de lona militar. Los pantalones eran de pana o de patén. Cuando se rompían se le echaba un remiendo. Como abrigo se usaban las pellizas de borras y si llovía se ponían un capote de hule. La ropa interior de los hombres era un mono confeccionado con tela de lona de saco y abierto con 4 botones. En la parte de atrás llevaba otra abertura para hacer sus necesidades. La cabeza la llevaban cubierta con una bilbaína, un sombrero de paja, una mascota o un sombrero de ala ancha. Vamos ahora con la educación. Los niños que vivían en el campo no podían ir a la escuela, por lo que se encargaban de su educación los padres o parientes.
Algunos maestros acudían a los campos a enseñarlos. Los niños se reunían en un chozo y allí aprendían a leer, escribir y las 4 reglas matemáticas. Los maestros normalmente se trasladaban en bicicleta, cobraban 25 céntimos al día por niño y las familias también los invitaban a comer. No todos los días estos niños podían acudir a formarse porque tenían que cuidar el ganado, recolectar frutos, etc. Tenían que trabajar y estaba antes el sustento que la educación. Y vamos ahora con la higiene y la salud de aquellos tiempos. No había cuartos de baño, las necesidades se hacían en un cubo o directamente en el campo. Se limpiaban con terrones de tierra, piedras o manojos de hierbas. En verano se bañaban en los ríos y arroyos. En invierno calentaban agua y se lavaban por partes con un cubo. A los niños los pelaban a rape, dejándoles a todos un flequillo para prevenir los parásitos y la sarna. En todas las casas había ocal, que era un antipirético que servía para todos los males, y cuando esto no hacía efecto, entonces acudían al médico. Para las indigestiones tomaban purgantes que limpiaban el estómago. Los purgantes eran aceite de ricino o agua de carabaña. Yo me acuerdo todavía del ocal de mi abuela, de tener a mi abuela ocal, lo recuerdo. Los casamientos. Lo primero que tenían que hacer el muchacho que pretendía una muchacha era hablar con el padre de ella. Y así ya podían pelar la pava, o bien en la puerta del chozo o dentro, siempre con la madre de ella delante. La madre de la novia siempre tenía que acompañar a la pareja cuando iba de paseo, o alguna carabina, ¿no? Yo he escuchado también que iban el hermano, la hermana, alguna carabina tenían que llevar. Cuando se casaban se les proporcionaba o una habitación del chozo o se les hacía un chozo al lado. El ajuar que siempre aportaba la novia era reunido por la madre de esta durante años, en algunos casos desde que nacía la niña. Y vamos con lo último, con la diversión. ¿Cómo se divertían en aquella época? Las noches de invierno solían ser alrededor de una candela. Allí se jugaba a las cartas, al burro, etc. Mientras otros leían novelas por fascículos. También se contaban chistes, historias, cantaban o contaban poesías. Se jugaba a piola. Consiste en saltar por encima de alguien encorvado. También a las prendas. La gente iba quitando prendas o bien daban un beso a uno de los presentes. Se celebraban los Reyes Magos, aunque con juguetes muy modestos, como pelotas de trapo o caballitos de cartón. Las niñas se divertían haciéndoles ropas a sus muñecos de trapo. Cuando la comunidad lo consideraba, se hacían bailes avisando a músicos para pasar un rato agradable. Como costumbre, se colgaban candiles en las puertas para alumbrar la fiesta. Solo bailaba quien supiera o quien tuviera novia. Los solteros, para bailar, debían pedir permiso al novio. A veces también se reunía a músicos para cantar serenatas a las chicas que se pretendía o a las novias. Un caso especial donde poder divertirse era la feria, pero como había poquito dinero, solo se gastaban una media de 2 o 3 pesetas. Normalmente daban muchas vueltas y acababan comprando turrón y coco o algún instrumento útil como navajas y cuchillos. Para trasladarse de un sitio a otro, lo normal era utilizar mulos, burros o caballos, también carros o a pie. O bicicletas, que también había. Eran tiempos difíciles, pero se llevaban con esfuerzo y con alegría. Bueno, pues este artículo es de la alumna trabajadora Carmen Franco Flores, y la bibliografía que ha utilizado, bueno, pues acudió a Manuela Castillo Soler, nuestra colaboradora en La Hora del Libro, y www.loradelrio.com.
Bien, pues esto es todo. Espero que les haya interesado tanto el artículo del Churre como este de curiosidades de la Lora antigua, y espero que los demás programas también les haya gustado. Hemos conocido pues muchos edificios de aquí de Lora, el ayuntamiento, la ermita, la iglesia de la Asunción, la de Nuestro Padre Jesús, el convento. También hemos conocido los palacios de aquí de Lora, tan importantes y tan bonitos como son el Palacio de la Casa de los Leones, el Bailío, que era inmenso y que ahora está dividido por partes también. La Casa de la Virgen, que también hemos conocido. En fin, ha sido una serie de artículos muy interesantes, muy bien escritos y muy bien documentados, que escribieron por aquel entonces, por el año 2011, todo esto alumnos y alumnas, trabajadores y trabajadoras de esa escuela taller que hubo aquí en Lora de turismo. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por seguir ahí y hasta pronto.